Beverly Hills se ganó su reputación gracias a la pantalla grande, pero su atractivo va más allá del brillo y el glamour. Probablemente el enclave lujoso más conocido de Los Ángeles y ha sido un destino popular para los ricos desde 1914. Esta ciudad se vio bañada de un color rojo que contaría una historia de abusos, avaricia, odio y venganza. Una noche tranquila, o por lo menos lo era en sus inicios, del 20 de agosto de 1989, en la mansión de una familia acaudalada en Beverly Hills. José y Kitty, los jefes de la familia, estaban cansados aquella tarde de verano, debido a que la familia había salido a pescar tiburones en un yate alquilado. Una pesca un tanto exótica para alguien con tanto dinero era común. Pescaron hasta la medianoche del día anterior. Sus hijos, Leigh como Eric, de 21 y 18 años, habían salido esa noche a ver una película, o por lo menos eso querían hacer creer. Poco después, José y Kitty se retiraron al estudio de su casa para ver una película de James Bond, concretamente La espía que me amó. En la oscuridad de la noche, los vecinos reportaron más tarde haber escuchado algo que sonaba como fuegos artificiales alrededor de las 11 p.m., pero no le dieron mayor importancia. En realidad se trataban de tiros que acabarían con la vida de 2 miembros de la familia en una ciudad llena de lujos, con casas con mucha seguridad. Nadie sospechó absolutamente nada. José recibió un impacto a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12, lo que significa que en ese momento José no pudo saber quién fue su atacante. Por otro lado, Kitty, su esposa, que estaba durmiendo, se despertó por el disparo, salió de la cama y corrió por el pasillo, pero recibió un impacto en una pierna, concretamente en la rodilla. A continuación se resbaló en un charco hemático y cayó recibiendo varios impactos en el brazo, el pecho y la cara, dejándola irreconocible como un colador. Tanto José como Kitty recibieron más tiros en las rodillas en un intento de hacer creer que el crimen había sido hecho por la mafia. Dos figuras deslumbraban en la oscuridad de la noche. Eran los hermanos que se marcharon del lugar, arrojaron sus escopetas en algún lugar de la carretera y compraron entradas en una sala de cine local para ver una película que utilizarían como una coartada. A las 11:47 p.m., un operador de emergencias recibiría una llamada perturbadora. Leigh llamó al 911 llorando y dijo: «Alguien le disparó a mis padres». La policía consideró sospechoso a los hermanos de inmediato, pero no tenían pistas. Durante el juicio, Eric, que vio un cartucho de escopeta que había quedado en el suelo, lo quitó cuando el policía que hablaba con él miró hacia otro lado. Una noche de terror que terminó con 2 hermanos manchados de rojo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué 2 hijos le harían eso a sus propios padres? Aquí es donde la historia se divide. Conoceremos las 2 versiones: dinero, avaricia, lujos o abusos, maltratos y venganza. La seguridad de la casa había sido siempre de alto nivel. La mansión de estilo mediterráneo había sido alquilada antes a celebridades de talla como Prince, Elton John. José salía frecuentemente dejando el sistema de alarmas apagado y las puertas abiertas, incluso después de que su Mercedes-Benz fuese robado de la entrada frontal. Apenas unas semanas antes de los hechos ocurrió algo que podría haber marcado la diferencia ante el final trágico. Kitty parecía nerviosa antes de la noche de los hechos. Constantemente bloqueaba la puerta de su dormitorio por la noche y mantenía un rifle en su armario. Pero ¿qué le preocupaba tanto a una mujer rodeada de lujos? Kitty mencionó a su psiquiatra un par de semanas antes de que su vida terminara. Ella tenía miedo de que sus hijos pudieran ser psicópatas o estar mal de la cabeza.
una madre que temía por su vida y sus verdugos siempre estuvieron bajo el mismo techo. En los meses posteriores a los trágicos sucesos, los hermanos llevaron una vida de derroche de dinero. Jamás les costó ganarlo, lo que aumentó la sospecha de los investigadores sobre su participación en el crimen. Leigh compró un costoso reloj Rolex, además un Porsche 911, un reconocido café, un restaurante de alitas muy famoso en Princeton. Eric también contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en una serie de torneos como profesional. Dejaron la mansión de sus padres y se mudaron a casas de lujo, separados en Marina del Rey. Una vida de ensueño. Parecería que la tristeza de perder a sus padres era compensada con gastar grandes sumas de dinero. Además, viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes descapotable de su difunta madre. Se alimentaban de comidas caras y se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres. La fiscalía dijo posteriormente que los hermanos gastaron alrededor de $1 millón en los primeros 6 meses como huérfanos. Después de un tiempo, Eric confesó lo sucedido a su psicólogo, quien después de haber sido amenazado por Light, si los delataba, acudió a la policía. Para evitarse más problemas, terminó contándolo todo. Una de las excepciones a la confidencialidad entre médico y paciente se produce cuando el paciente pone en peligro al terapeuta o a un tercero en general. Por eso el psicólogo decidió acudir a la policía. El 20 de agosto de 1989, Leigh y Eric Menéndez, de 21 y 18 años, desvivieron a tiros a sus padres en la mansión familiar de Beverly Hills. Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1996, tras 2 juicios muy publicitados, y durante todo este tiempo se ha repetido una misma pregunta: ¿por qué? José Menéndez había logrado lo que muchos sueñan al llegar a Estados Unidos. Nació en La Habana, Cuba, y emigró al país norteamericano cuando Fidel Castro tomó el poder. Sin apenas hablar inglés, el hombre se dedicó a construir su futuro. Obtuvo una beca de natación en la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Kitty, la mujer que sería más adelante su esposa y madre de sus hijos. Juntos, José y Kitty se trasladaron a Nueva York en 1968, donde nacieron sus hijos, Leigh y Eric. José Menéndez no tardó en destacar en el mundo empresarial. Su primer trabajo fue en la firma de Coopers y Lybrand, donde rápidamente ascendió a ser presidente. Posteriormente ocupó importantes cargos en compañías como Hearst y RCA Records, donde fue instrumental en la firma de contratos con bandas icónicas como Menudo y Eurythmics. Para los años 80, José ya era un exitoso ejecutivo de la industria musical, con un salario anual de $500,000. El éxito financiero de los Menéndez le permitió llevar una vida de lujos. En 1986, la familia se mudó a California, primero a Las Calabazas y luego a una imponente mansión en Beverly Hills. Sin embargo, detrás del glamour había tensiones familiares que eventualmente terminarían en tragedia. Mary Anderson, conocida también como Kitty, originaria de Chicago, creció en una familia de clase media. Su padre, que maltrataba físicamente a su esposa y a sus hijos, abandonó la familia para estar con otra mujer. Su madre nunca superó el fracaso matrimonial y sufrió depresión durante el resto de su vida. Durante la secundaria, Kitty era tímida y retraída, pero en la universidad floreció y en 1962 incluso ganó un concurso de belleza. En su último año conoció a José y se enamoraron. La decisión de Kitty de sacrificar sus metas futuras y trabajar como maestra de escuela mientras José terminaba la universidad dio sus frutos en algunos aspectos después de que su carrera despegó, pero tuvo un alto precio en términos de dependencia emocional de José. Ella cuidaba de los niños y atendía a José
cuando estaba en casa, pero su devoción no era recíproca y quedó destrozada cuando se enteró de que José tenía un amante y que la infidelidad se habría prolongado durante 6 largos años. Tarde, él admitiría haber tenido numerosos amoríos a espalda de Kitty. Al igual que su madre, Kitty se amargó por las infidelidades de José. Con su corazón destruido, se deprimió y se volvió más dependiente emocionalmente a él. Después de mudarse al otro lado del país por su esposo, perdió su red de amigos en el noroeste y se sintió cada vez más aislada. Después de tener a Lai y a Eric, Kitty, como muchas madres, había engordado. Aunque había sido una ex reina de belleza, ahora parecía carecer de estilo en su vestimenta y apariencia general. Carecía de gusto para la decoración y dejaba de lado las tareas domésticas. Todo esto jugó en su contra en el ambiente social de clase media alta de Los Ángeles, en la que de otro modo podría haber prosperado. Para el mundo exterior, la familia presentaba una fachada de éxito, incluso admiración, pero Kitty ya no confiaba en su marido y cada vez tenía muchos más problemas con los chicos. Con el pasar de los años, los hermanos crecieron. El suburbio de Calabazas, en el Valle de San Fernando, es un enclave suburbano de clase media alta al que se mudó la familia Menéndez después de dejar Nueva Jersey, aunque Light no se unió a la familia hasta meses después, porque había sido aceptado en la Universidad de Princeton. Tuvo serios problemas durante su primer semestre en Princeton, cuando lo descubrieron plagiando un trabajo. Lo sancionaron con una suspensión de 1 año. Su padre intervino a su favor ante el presidente de Princeton, pero no tuvo éxito. A estas alturas, José y Kitty ya sabían que los chicos estaban terriblemente malcriados. Consiguieron casi todo lo que querían: coches caros, ropa de diseño y dinero para gastar como quisieran. A cambio, tuvieron que vivir con las estrictas reglas que les impuso su padre José. Como Light había sido expulsado de Princeton, José pensó que era hora de que aprendiera algunas lecciones de vida difíciles y decidió ponerlo a trabajar, pero Light se resistió. Quería jugar al tenis y José no le dio importancia, pero Light a regañadientes empezó a trabajar. Como era de esperar, la ética laboral del muchacho era mala, indiferente, perezoso y desinteresado. Light dependía de su padre a cada paso. Siempre llegaba tarde al trabajo, ignoraba sus tareas y a menudo simplemente abandonaba la oficina para ir a jugar al tenis. José pronto se enteró de las travesuras de su hijo y lo despidió. En el verano de 1988, 2 meses antes de su regreso a Princeton, Light, que entonces tenía 20 años, y Eric 17, comenzaron a robar en las casas de los padres de sus amigos. La cantidad de dinero en efectivo y objetos de valor que robaron ascendió a unos $100,000. Finalmente los atraparon y José sabía que la probabilidad de que Light regresara a Princeton era nula. Si lo condenaban, junto con su abogado, el padre hizo los arreglos para que Eric asumiera la culpa. A cambio, ambos hermanos fueron sentenciados a recibir terapia obligatoria, con el doctor Jerome Ociel, un psicólogo, y Eric a realizar servicios comunitarios. José pagó $11,000 a las víctimas del robo de los chicos. Después de que sus hijos lo echaran de Calabazas, se mudó con su familia a una nueva mansión de $4 millones en Beverly Hills. La casa tenía pisos de mármol, 6 habitaciones, cancha de tenis, una piscina y una casa de huéspedes. Eric se transfirió a Beverly Hills y Light regresó a Princeton. Eric parecía idolatrar a su hermano mayor. El vínculo entre ellos no dejaba lugar a otros amigos. En el mejor de los casos, su rendimiento académico era mediocre y probablemente no habrían llegado ni siquiera a ese nivel sin la intervención directa y a menudo poco ética de su madre. Las evaluaciones de los profesores sobre el trabajo escolar de Eric en ese periodo están plagadas de sospechas de que el niño se benefició inmediatamente de la ayuda de su madre.
Esto se confirmaría más tarde. De hecho, el único ámbito en el que Eric era realmente destacado fue en el tenis. Era el jugador número 1 del equipo de su escuela. Como Lal ya no estaba involucrado en su vida cotidiana, Eric encontró sus propios amigos, uno de los cuales resultó ser el capitán del equipo de tenis. Uno de los productos de su amistad, curiosamente, fue una colaboración en el guión de una película llamada Friends, sobre un adolescente que vio el testamento de su padre y lo desvivió para heredar su dinero. En julio de 1989, Lai se encontraba en libertad condicional, académica y disciplinaria en Princeton, después de que lo sorprendieran destruyendo la propiedad de la universidad. También destrozó un campo de golf en el club de campo de su familia, lo que les costó la membresía y miles de dólares en gastos de reparación que José, el padre, tuvo que pagar. Eric centró sus energías en los intentos fallidos de hacerse un nombre en el tenis. José y Kitty sintieron que ya no podían controlar a sus hijos. En un intento desesperado por lograr que asumieran la responsabilidad de sus vidas y su futuro, José y Kitty decidieron hacer uso de su testamento. José amenazó con desheredar a sus hijos si no cambiaban su forma de ser, algo que sentó sumamente mal a los hermanos. Durante el resto del verano, las cosas parecieron mejorar, al menos superficialmente, para la familia Menéndez. Volvían a hacer cosas juntos, pero Kitty, por razones desconocidas, se sentía segura cerca de los chicos. Le confesó a su terapeuta que les tenía miedo. Parecían psicópatas narcisistas y actuaban como ellos. Mantenían las puertas cerradas por la noche y siempre tenía un rifle cerca. Lai fue detenido el 8 de marzo de 1990, cuando después de que la policía recibiera una pista de Judalon Smith, quien mantenía una relación extramatrimonial con Osiel, el psicólogo de los hermanos. Smith dijo que le había oído decir a Osiel que los hermanos habían desvivido a sus padres. También dijo que él tenía una confesión grabada. Las cintas se utilizaron posteriormente como prueba en el juicio después de que el juez James Albrecht dictaminara que no se aplicaba el privilegio médico-paciente porque los hermanos habían amenazado a Osiel. Eric fue detenido días después, tras regresar de un torneo de tenis. Los hermanos Menéndez y el asesinato de sus padres se convirtieron en una sensación nacional cuando una cadena de noticias difundió el juicio en 1993. Los hermanos declararon que habían desvivido a sus padres, terminando con sus vidas tras años de abuso emocionales y físicos. Sus primos Andy Cano y Diana Vander declararon que conocían los abusos desde hacía años. Eric y Lai dijeron que los días anteriores a los asesinatos se habían enfrentado a sus padres y José les había amenazado con desvivirlo si no guardaban silencio al respecto. Preocupados por la amenaza de su padre, no vieron otra alternativa que terminar con sus vidas. La abogada defensora del hermano menor, Leslie Abramson, saltó a la fama por su defensa, alegando que los hermanos vivieron una vida de abuso de sus padres, incluido el abuso de su padre José desde muy pequeños. A pesar de la teoría de la defensa, los registros de antecedentes penales de los hermanos no concordaban con esa teoría. El juicio televisado en enero de 1994 con 2 jurados. A cada acusado se le había asignado un jurado distinto, por lo que se ordenó un nuevo juicio. No fue televisado. El fiscal del distrito de Los Ángeles, Jill Garetti, anunció de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley Weisberg se negó a permitir que las cámaras entraran en la sala del tribunal. En el nuevo juicio, que comenzó en 1995 con un único jurado, el juez Stanley Weisberg prohibió a la defensa volver a tratar gran parte de los argumentos sobre abusos, incluido en el testimonio de los primos de los hermanos,
y de múltiples testigos de la personalidad. El 2 de julio de 1996, Weisberg condenó a Leigh y a Eric Menéndez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Weisberg condenó a los hermanos a sentencias consecutivas por los hechos y al cargo de conspiración. El 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California separó a los hermanos Menéndez, enviándolos a cárceles diferentes. Lo que empezó juntos terminó separándolos. Ambos fueron clasificados como presos de máxima seguridad y fueron a su vez separados de los otros. El 27 de febrero de 1998, la Corte de Apelaciones de California confirmó las condenas y el 28 de mayo de 1998, la Corte Suprema de California votó a favor de mantener las condenas de cadena perpetua sin libertad condicional. Ninguno de los jueces de la Corte Suprema votaron por revisar el caso. No cabía duda para ellos en ese momento, y todo lo que alegaron los hermanos simplemente fue desestimado. El abuso vivido, según ellos, los había impulsado a terminar con la vida de sus padres. No soportaban un minuto ni un día más. Durante la fase de sentencia de juicio, la abogada de la defensa, Leslie Abramson, habría ordenado a un testigo de la defensa, el Dr. William Vicari, alterar sus notas. Leslie Abramson no se enfrentó a una investigación y la oficina del fiscal de distrito decidió que no iba a investigar dicha infracción. Los dos hermanos interpusieron recursos de anulación del juicio, alegando que sufrieron irreparables daños en la fase de sentencia como resultado de las sugerencias de posible mala conducta y representación de su abogada Abramson. Hasta el día de hoy se desconoce qué pasó aquí, pero se especula que Abramson quiso ayudar a los hermanos y no perjudicarlo con las declaraciones. Desde su ingreso en prisión, ambos hermanos se han casado, a pesar que el estado de California no permite las visitas conyugales para los condenados de por vida. En enero de 1997, Leigh se casó con una amiga por correspondencia, quien mantenía contacto postal desde hacía mucho tiempo, concretamente Anna Erickson, exmodelo. El matrimonio terminó, según los informes, en menos de un año, después de que ella supuestamente descubriera que Leigh le engañaba dirigiéndose por escrito a otra mujer. Más tarde, en noviembre del 2003, Leigh, entonces de 35 años, se casó con Rebecca Snett, editora de una revista de 33 años de edad de Sacramento, en una ceremonia en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad de Mulcrest Estates. Leigh y Rebecca se conocieron postalmente, según los informes, desde aproximadamente 10 años antes de su compromiso. En 1997, Eric se casó a través de una ceremonia telefónica en la prisión estatal de Folsom. En junio de 1999, Eric, entonces de 28 años, se casó en segundas nupcias con Ruth Tammy Satcoman, de 37 años, en la prisión estatal de Folsom, en una sala de espera de la cárcel. Tammy indicó más adelante: nuestra tarta de bodas fue un pastelito, improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar. Además, agregó que fue una noche muy solitaria. En una entrevista con ABC News en octubre del 2005, Tammy, esposa de Eric, afirmó que su reunión de 6 años con su esposo es algo que ha soñado durante mucho tiempo y algo muy especial. Nunca pensé que tendría esta oportunidad, mencionó Tammy. Además, también autopublicó un libro en 2005 titulado Nos dijeron que nunca lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez. Aunque Eric dijo en el programa de Larry King que se había editado en gran medida el libro, en la revista People, Tammy Menéndez declaró
No tener relaciones coitales en mi vida es difícil, pero no es un problema para mí. Tengo que estar físicamente separada, pero estoy emocionalmente ligada a Eric. Mis amigos no lo entienden. Tammy también señaló que ella y su hija de 10 años de edad conducen las 150 millas que están entre su casa y donde está Eric cada fin de semana para verlo, a quien su hija se refiere como su papá tierra. Respecto a su sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, Eric ha declarado: Tammy es la que me hace seguir. No puedo pensar en la sentencia. Cuando lo hago con una gran tristeza y un miedo primitivo. Eric trabaja como conserje nocturno y comparte una celda de 6 por 9 pies con otro preso. A partir del año 2008, ambos están bajo el sistema del Departamento Correccional y de Rehabilitación. Lyle estuvo detenido en la cárcel de Mule Creek y Eric fue encarcelado en la prisión estatal de Valle Agradable en Coalinga. Bajo los términos de la sentencia por sus múltiples crímenes, los hermanos esperan que el resto de sus vidas estén en prisión. De acuerdo con Eric, en la misma entrevista con Larry King, él y su hermano no habían hablado el uno con el otro por más de una década. En febrero del 2018, las restricciones de seguridad de Ley Menéndez, entonces con 50 años, disminuyeron y fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek en el norte de California a las instalaciones de la correccional Richard J. Donovan de San Diego, donde está su hermano Eric, de entonces 47 años. Este penal permite a reclusos interactuar entre ambos y finalmente pudieron reencontrarse. Una vida llena de lujos que terminó de la peor manera. El periodista Robert Rand, que ha cubierto la historia durante décadas, escribió un libro, The Menendez Murder. Descubrió una carta que Eric escribió cuando tenía 17 años, dirigida a Cano, su primo, en la que describía los múltiples abusos de parte de su padre y el miedo que éste sentía. Además, una serie documental basada en un reportaje detallaba las nuevas acusaciones de un antiguo miembro de la banda puertorriqueña Menudo de haber sido agredido y abusado por José, el patriarca de la familia Menéndez, cuando simplemente él era un adolescente. Mayo del 2023, Cliff Gardner, abogado de los hermanos, presentó una petición de habeas corpus, que es un derecho del ciudadano detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal y si debe levantarse o mantenerse la sentencia. Los hermanos pasarán sus vidas sin ser libres otra vez. La riqueza, la fama no justifican los abusos ni hacen feliz a una familia. Recientemente se estrenó una nueva serie sobre este caso, donde muestra una relación más allá de la hermandad entre ellos, rozando los tabús, que jamás ha sido firmada por Eric o su hermano. Al contrario, estos negaron mantener una relación y se sintieron ofendidos por los relatos contados en la serie. En una entrevista, uno de los hermanos mencionó: "Sentí que era mi vida o la vida de mis padres. Ser arrestado fue un completo alivio. Mi vida había terminado y me alegré. No quería el dinero". A lo largo de los años, pensamientos en torno a los hermanos han cambiado. Cuéntame, ¿qué crees que llevó a estos dos hombres a arruinar sus vidas y las de su familia? Hasta los famosos se ven pintados de rojo. El mal no respeta género, ni edad, ni riquezas. Hemos llegado al final del video. Deja un pulgar arriba, comenta y si no estás suscrito, te invito cordialmente que te unas a la familia. Nos vemos en el siguiente video.